Muy buenas tardes, muy buenas noches, costa este de Nueva York. Muy buenas madrugadas aquí en Madrid, en horario central europeo. Están viendo imágenes de Filadelfia, donde dentro de una hora se va a producir el debate clave que mira todo el mundo. Desde todo el planeta se mira a Estados Unidos. Hoy es el centro del mundo. Hoy Trump y Kamala Harris van a confrontar la manera en la que quieren ver el mundo en los próximos 4 años. Hoy Kamala Harris y Donald Trump van a olvidar el tiempo de Joe Biden. Hoy ya no va a estar aquí Joe Biden, sino que Kamala Harris recoge definitivamente el testigo electoral y se va a enfrentar en el primer debate, no sabemos si el último, contra Donald Trump. Hoy quedan a ese tiempo 59 minutos para que Donald Trump y Kamala Harris enfrenten la manera de ver el mundo y veamos quién va a poder empezar a caminar, veremos si no hay ningún error de bulto, hacia la presidencia en Estados Unidos. Queda mucho, pero por ejemplo el viernes ya empiezan algunos estados a hacer esa prevotación, ¿no? En España llamamos voto por correo, ese inicio, por lo que hoy llega el momento clave donde ya no hay opción de error. Todo lo que a partir de hoy sea un error desde el mismo debate va a penalizar ya al que no termine por ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hoy cualquier error se paga. Hoy, cuidado, porque Kamala Harris y Donald Trump tienen que medir hasta el último milímetro. Hoy el mundo mira a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es el centro del mundo. Hoy las elecciones presidenciales van a empezar a acelerar definitivamente hasta que el 5 de noviembre veamos de una manera clara si es Donald Trump o Kamala Harris, si es republicano o demócrata, el signo del partido que definitivamente va a gobernar en Estados Unidos con influjo en todo el mundo. Por lo que ha acabado el tiempo de empezar a dudar que hoy se va a hablar de todo encima de la mesa. Economía, guerra de Ucrania, qué va a suceder en el día después y sobre todo una fotografía clave, ahí tienen las imágenes alrededor de la tensión que ya se vive en Estados Unidos sobre quién puede empezar a coger ventaja. Este mismo debate hace 3 semanas vendría o habría venido con una ventaja importante de Kamala Harris en las encuestas. Hoy llega con un empate prácticamente técnico en el que Donald Trump ha pasado del disparo en el que le rozó la oreja y le dejó sangrando la oreja, el del puño en alto, en el que cogió la mayor ventaja que tenía frente a los demócratas, a un entorno en el que ha vivido hasta hoy la mayor distancia abajo, perdiendo las elecciones y ahora vuelve a empatar. Es decir, esto cambia muchísimo y va a cambiar todavía más, salvo que, como les digo, dentro de una hora en el debate va a durar 1 hora y media, 90 minutos, con 2 pausas, lo vamos a ver aquí con traducción en español en Negocios Televisión, salvo que en ese entorno veamos algún error gravísimo a la hora de confrontar que mucho tiempo antes decline la balanza directamente. Por lo que, fotografía clara, ahí está la tensión, con los logos de ABC News, que es la televisión estadounidense que tiene esta vez la retransmisión del evento. Lo vimos en CNN, en la anterior ocasión, en el último debate de Biden, en el anterior a Kamala Harris. 2 y 4, el mercado lo espera. El mercado espera de una manera clara ver alguna tendencia para este debate. Y el mercado espera que también le hable a Wall Street, que hable no solo al mercado, pero que el mercado sea protagonista dentro de 55 minutos, 30 segundos, 29, 28. El mercado también va a estar mirando, esperando en máximos prácticamente e intentando entender hasta qué punto van a dar independencia a Powell y a la Reserva Federal, hasta qué punto esos impuestos a las grandes compañías pueden lastrar el beneficio, hasta qué punto se va a empezar a ver la economía como elemento fundamental. No va a ser el único. Kamala Harris, por ejemplo, saliéndose de Wall Street y entrando en ese entorno de Main Street, ahí ha planteado una subida del salario mínimo, de tal manera que van a contraponer. Hay una parte que ya queda clara.
Kamala Harris le va a atacar a Donald Trump alrededor de las cuestiones judiciales. Donald Trump ya lo ha dicho de antemano, comunista. Ese va a ser el mensaje claro contra Kamala Harris. Queremos llevar al país, al Estado, queremos llevar a Estados Unidos a un entorno comunista. Kamala Harris. Kamala Harris le va a decir al conjunto estadounidense, oiga, hay que contraponer sobre todo la opción de que esta o en próxima legislatura tengamos a un presidente que tenga causas judiciales abiertas y que la inmunidad le esté defendiendo. Entramos en debate. 2:05 de la madrugada. Estados Unidos está viviendo ya, lo ven ahí en las imágenes, los minutos, la hora ya no llega, previa al debate electoral en Estados Unidos. Como les digo, la señal la va a producir ABC News, la va a repartir ABC News. Va a ser ABC News el que dé todo el detalle del debate. Cerrados los micros, eso benefició a Biden en el último debate. Cerrados los micros cuando no tenga la palabra, por lo que pueden hacer muchos gestos, pero no va a poder hacer absolutamente nada más. Eso benefició a Trump. Vamos a ver ahora cómo queda, pero ya se pactó por parte de los demócratas y no han podido cambiarlo. Donald Trump ha llegado ya a Filadelfia hace unos minutos. Estas son las imágenes de la llegada del expresidente de Estados Unidos alrededor de su llegada a Filadelfia. Mírenlas. Ahí tienen las imágenes de un Donald Trump que llegaba así, hace unos minutos a Filadelfia. Ya ha sido trasladado con su equipo, con su caravana oficial, al entorno del debate donde se va a producir ese debate electoral en unos minutos. Donald Trump llegaba así, así le recibía una parte del público, sino de sus asistentes en Filadelfia. Ha llegado el momento para Trump, el momento que ha esperado desde que perdió las últimas elecciones en Estados Unidos, presidenciales. Ha llegado el momento, ya baja de ese avión, ya ha bajado de ese avión, ya encamina esa vía hacia Filadelfia, ya va a tener el primer cara a cara con Kamala Harris, que seguro, tal y como es Donald Trump, está deseando desde hace semanas. Está esperando y con ganas que le llegue. Ya ha llegado el momento, no tiene que esperar más. Así salía también del aeropuerto Donald Trump, así bajaba del avión Donald Trump, como hemos visto, imágenes de hace unos minutos, en el que Trump ya está en Filadelfia. Trump ya va caminando, va ya de camino a ese debate electoral. Así llegaba el avión, así se lo estamos enseñando. 2:08 de la mañana está con nosotros para esta primera hora de debate, previo al debate, Alberto Iturralde, Operativa DAX. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Enrique Navarro Gil, presidente de MQ Global Net. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, buenos días. Y Robert Valencia, analista político. Robert, bienvenido, buenos días. Buenos días a ustedes, buenas noches desde Nueva York. Gracias. Bueno, buenas noches desde allí. Estáis ya en la parte final, Robert, también. Quedan 51 minutos para que comience el debate. Alberto, ¿qué se puede esperar del debate? ¿Qué se puede esperar de Trump? ¿Qué se le puede pedir o qué se puede esperar de Kamala Harris? Bueno, a priori se supone que Donald Trump está mucho más acostumbrado que Kamala Harris a este tipo de situaciones. La movilización por parte de Donald Trump es más probable, es más fácil que por parte de Kamala Harris. A ella le va a costar muchísimo más movilizar su electorado, con lo cual yo desde luego no me creo esas encuestas que dan una similitud en resultados a ambos. Estoy convencido de que Donald Trump por lo menos le saca 7 puntos a Kamala Harris, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario, con lo cual Kamala Harris lo que tiene que ser es lo más agresiva posible y saber reaccionar lo mejor posible. Ser agresiva puede serlo, saber reaccionar no es su fuerte. Con lo cual, bueno, si Donald Trump sabe mantenerse con un poquito más de actividad que como estuvo con Biden, porque Donald Trump estuvo flojísimo contra Biden. Lo que pasa es que, lógicamente, Biden, por su peor condición física y mental, brilló mucho menos. Si Donald Trump está más brillante, probablemente
tenga más opciones de obtener la victoria en el debate. Veremos. ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que en este debate cada uno tiene objetivos distintos, ¿no? Y por tanto hay que medir los éxitos o fracasos de cada uno de los dos contendientes en función de sus objetivos, ¿no? El objetivo de Trump es no cometer errores. En ese sentido, no cometer errores sin apearse del que ha sido su discurso, ¿no? En ese sentido, creo que Trump es más predecible, no, por supuesto que no es, diríamos, un gran experto en debates, pero es un gran polemista y el entorno del debate le favorece, ¿no? Para Kamala Harris sí que es mucho más relevante, no solamente por el hecho de que en las encuestas, pues aunque ha recuperado y ha recuperado mucho, pues sigue estando por detrás, es que además su hándicap es que hay una parte muy importante de su electorado que la desconoce, ¿no? Esto no es como si presentamos de pronto a un líder regional de cualquier comunidad autónoma o de otro sitio, ¿no? No existe ese conocimiento tan profundo que sí existe de Trump, porque Trump en sí es un personaje casi único, ¿no? Entonces Harris, su objetivo es poder explicar y llegar a esa gente que tiene dudas y que no la conoce y tiene que ver en ella un liderazgo. Pero al final lo que el votante americano va a elegir es un liderazgo. O sea, qué persona es la que debe dirigir el país y está en mejores condiciones para hacerlo, más allá de los detalles de la política concreta, porque conocemos a Trump porque fue presidente 4 años y conocemos a Harris porque ha sido vicepresidente de Biden 4 años, ¿no? Con matices que queramos ver, ¿no? Pero yo creo que al final de lo que se trata es ver si Kamala Harris está a la altura de demostrarle al país que puede ser ese líder que necesita, o si realmente no llega y por tanto se queda atrás, y a partir de aquí pues obviamente ya será un punto casi de no retorno. Lo que está claro es de la percepción que tenga el votante de este debate va a venir el resultado electoral final. Robert, ¿cómo lo veis o cómo se está viviendo desde Nueva York? Bueno, yo quiero prestar un poco de lo que se ha dicho hasta el momento, ¿no? Con algunas variantes, por supuesto. Yo creo que si bien sí Kamala Harris es una persona que debe demostrarse estoica ante lo que podríamos ver una andanada de ataques personales de Donald Trump, que es básicamente su, vamos a decirlo, su postura, por ponerlo de alguna manera, su manera de ser, ¿no? Que es ya muy característico, pues me parece que ella va a tener que caminar una línea muy fina en no demostrarse tan agresiva, pero sí mostrando un talante fuerte frente a lo que conocemos aquí en Estados Unidos como un bully, ¿no? Una persona que asedia a su rival, bien sea por ataques a su postura física o su apariencia física o cualquier debilidad que encuentre Donald Trump. Y yo creo que Kamala Harris, como lo han dicho los invitados, pues va a tener que demostrar que es la persona que va a llevar a cabo las riendas de este país desde el plano económico, desde el plano de los derechos reproductivos de la mujer, que yo creo que también de alguna manera es también un talón de Aquiles para Donald Trump. Yo creo que, como lo ha demostrado incluso, como lo han dicho los invitados, ha tenido aproximadamente 7 participaciones en debates a lo largo de estos años en donde él aspiraba a ser presidente, en una en la que lo logró, en otra en la que perdió, pero sí está más curtido en ese tema. Pero hay una característica de Donald Trump, y es que él parece tener algún tipo de problema con las mujeres que están en lugares de liderazgo. Le pasó con Hillary Clinton, le pasó con Nancy Pelosi. Vamos a ver cómo se desenvuelve con Kamala Harris. Pero yo sí quisiera agregar una nota muy interesante, y es que en un debate tienen que haber principios sobre lo fundamental. Y hay que decirlo, esta contienda presidencial pues es supremamente inusual. No solamente por lo que representa Donald Trump, lo que ocurrió el 6 de enero, por ejemplo, que todavía siguen, veremos, sino que hay un hecho que no se nos puede pasar por alto, y es que tiene un distinto compañero de fórmula presidencial, y en la figura de J.D. Vance, porque, como vuelvo y cito, el 6 de enero pues querían atentar contra la vida de Mike Pence. Me parece que eso es algo que no debería ser normal. Siguen los ataques en contra de las comunidades raciales en Estados Unidos. Me parecería bien que para entrar en el debate es explicarle a Donald Trump qué es lo que quiere lograr con esto, qué logra con atacar a comunidades como la haitiana, como la venezolana, en fomentar esos ataques xenofóbicos, el de decir que va a encarcelar
a sus rivales políticos, como lo ha venido diciendo en su cuenta Truth Social. Me parece que son cosas que deberían ser abordadas porque es decir, con todo lo que ha dicho Donald Trump podríamos, digamos, figurar lo que podrían ser unos 4 años de esa administración, en donde si él llega a perder, yo estoy más que seguro que vamos a volver a ver la misma calca de lo que vimos hace 4 años, en donde él se volvió a negar a aceptar los resultados, por lo menos en Georgia, en el caso de Georgia, en el caso de Wisconsin, en el caso de Michigan. Así que me parece que será importante abordar esos temas en el debate y ver cómo se van, digamos, igualando las condiciones para ambos candidatos. Entremos también aquí en debate, si queréis. No sé si queréis también, Enrique, Alberto, responder algo de lo que nos ha dicho Robert también, contraponer. Bueno, realmente Donald Trump es un descontrolado, de eso no hay duda. Puede ser un gran gobernante independientemente de ser un descontrolado. También se ha demostrado en el pasado que muchas de las salidas de tono que llevaba a cabo en campañas electorales luego no han tenido más repercusión durante su mandato. De manera que independientemente de lo que haya dicho en Truth Social, básicamente todos los que le hemos seguido un poquito la pista estos años damos por hecho que no tiene absolutamente ningún valor ese tipo de declaraciones. Lo veremos. Bueno, yo creo que es importante sobre todo entender, porque a veces desde Europa es complicado entender algunos fenómenos que ocurren en Estados Unidos, ¿no? Porque uno escucha a Trump y escucha todos esos mensajes que son ciertos y que de alguna forma nos chocan mucho, ¿no? Por la forma, ¿no? y el fondo, ¿no? Y uno entonces se puede preguntar qué ha pasado en Estados Unidos para que alguien que era un outsider de la política, que diríamos, ha invadido un partido donde hay figuras muy respetables de ese partido que van a votar por Harris o han endosado a Harris. ¿Por qué llega a este extremo Trump de estar tan fuerte, ¿no? Yo creo que hay que entender que en el fondo en Estados Unidos, más que lo que moviliza a favor un candidato es lo que desmoviliza al otro, ¿no? Y los miedos que existen hacia el otro candidato. Existe una corriente, la vemos en Europa también, y muy creciente en Estados Unidos, diríamos lo que allí se llama antiliberal, ¿no? Antisistema, de alguna manera, ¿no? Ellos llegan a considerar, pues como ha dicho Trump, que incluso después de estar 2 días buscando el apoyo de los policías, a los 2 días dice que va a perdonar a los que asaltaron el Congreso. Entonces vivimos en una sociedad muy polarizada como nunca, donde hay 2 modelos. En definitiva, lo que se plantea es 2 modelos políticos y vamos a ver si la sociedad americana se decanta por uno y por otro. Lo más relevante es que, con independencia de que podamos pensar que Trump puede decir una cosa, hacer otra, es que nos encontramos ante las elecciones, yo creo, más importantes y más determinantes para Estados Unidos y del mundo de su historia reciente, y que sin duda es esta polarización y este enfrentamiento social que se produce, que se manifiesta en toda esta campaña, puede llevarnos a unos escenarios realmente de un cambio brutal en la forma de entender la política en Estados Unidos o de una continuidad. Yo creo que al final Trump lo único que tiene que demostrar, como él ha venido diciendo en toda la campaña, tiene que demostrar que Kamala Harris es comunista, lo que significa es que está a favor de que el gobierno tenga más intervención en la vida política, y Harris tiene que demostrar que Trump es un peligro para el sistema y que busca dinamitar el sistema político. Quien convenza más a la otra parte de sus postulados será presidente, ¿no? Pero vamos a ver en el debate realmente, más allá de los términos, no podemos esperar mucha profundidad porque tampoco un debate de esta envergadura, pero sí que a Harris se le exige que al menos en algunos puntos en los que ha sido contradictoria, el tema del fracking, el tema de inmigración, algunas cuestiones económicas, se clarifique para entender bien hacia dónde quiere llevar el país y quitar esos miedos que una parte de la sociedad americana tiene respecto a Harris, hasta el punto de preferir votar por Trump. A mí me llama mucho la atención, bueno, no sé si se ha abierto el plató para debate, ya que se está abriendo la convención para hacer un debate. A mí me llama mucho la atención, sí, yo estoy de acuerdo totalmente que a Harris se le debe exigir, yo creo que eso es el deber
de todos los reporteros, de todos los periodistas, también del ciudadano de a pie, de entender las posturas de Harris, si logra desmarcarse un poco de Biden o si sigue continuando con las políticas de Biden. Me parece que eso está muy válido. Pero hay algo que permea en el discurso y en la narrativa en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, los que vivimos acá, es que se le exige más a Harris que lo que se le exige a Donald Trump. Porque si bien sí es cierto, como vuelvo y menciono, y estoy totalmente de acuerdo, que a Harris se le debe exigir preguntas, ¿por qué no se hace lo mismo con Donald Trump? Existe un término aquí en Estados Unidos en inglés que se llama el sane washing, que para traducirlo, digamos de manera literal, sería como un lavado de sanitario. Parece que hemos perdido la señal del debate. Vamos a ver si podemos recuperarla enseguida. Estaba justo Robert Valencia comentándonos desde Nueva York acerca de cómo se le pedía, se le exigía más a Kamala Harris que a Donald Trump. Perdona, Alberto, mientras recuperamos la señal de Robert. Sí, es normal que se le pida más a Harris, porque Harris es la continuidad de ya una gobernación de los últimos 4 años. Es muy difícil, desde la parte de Kamala Harris ahora, acusar a Donald Trump de errores durante la administración de Donald Trump entre 2017 y 2021. Lo tiene muy difícil Kamala Harris, porque de las cuestiones negativas de Donald Trump es fácil olvidarse cuando hay 4 años de lapso. Sin embargo, de las de los demócratas que acaban de terminan este año su mandato, es más difícil olvidarse. ¿Qué vas a prometer cuando todo lo que tú puedes prometer ahora lo tenías que haber hecho o haberlo de algún modo impulsado como vicepresidenta durante la administración Biden? Tiene muchísimo más difícil Kamala Harris y es normal que lo tenga difícil, es lógico. Robert, que se había perdido la conexión, perdón. Pido disculpas que entró una llamada telefónica. Estos gajes del oficio, ¿no? Precisamente en un momento tan álgido. Estaba hablando precisamente, digamos, creo que alcancé a escuchar la intervención de mi compañero, que sí, a ver, todos estamos de acuerdo que a Harris se le exige porque estuvo 4 años de gobierno, obviamente siendo vicepresidenta, pues existen limitaciones porque no tiene mucho que decir o no tiene mucho que argumentar en cuanto a política o a implementación de política se refiere, porque para eso está el presidente. Puede reclamar algún tipo de crédito en algunas cosas, se le pueden achacar otras, por ejemplo, como es el tema migratorio, que yo creo que también podría ser un talón de Aquiles, y recordando yo tengo que decirlo, su infame visita a Guatemala, cuando dijo, le exigía a los migrantes que no cruzaran la frontera, simplemente con esas palabras de manera muy escueta, y yo creo que posiblemente ese sería uno de las referencias a las cuales puede hacer Donald Trump, un talón de Aquiles, por ejemplo. Pero a lo que yo quería señalar anteriormente es que Donald Trump no es una persona que tampoco hilvane las mejores de las ideas tampoco. Y hay que analizar, y no me lo estoy inventando, hay que analizar punto por punto el discurso que le ha dado. De verdad que no se entiende, ni en inglés, ni en español, ni traducido al chino, al idioma que ustedes quieran. Porque el hombre salta hablando de tiburones, luego termina hablando del tocino y luego termina hablando de Hannibal Lecter, el personaje del Silencio de los Inocentes. Cuando a él se le preguntó qué va a pasar con los aranceles, yo sin ser economista, los economistas son ustedes, él no supo explicar cómo los aranceles que él piensa imponer en los productos importados de China mejorarán las condiciones o ayudará a crecer el programa de crédito para aquellos que tienen hijos en Estados Unidos. No lo supo explicar. Y es una serie de galimatías que ahora, que es el candidato más longevo, con mayor edad de los dos candidatos, es ahora los medios de comunicación que están enfocados en un declive cognitivo. Ahora, antes era Biden, ahora el enfoque está en Trump. Y ese también va a ser uno de los retos que él va a tener Donald Trump en este discurso. Si logra hilvanar alguna idea, si logra mantenerse de manera disciplinada, porque incluso los mismos colaboradores republicanos le recriminan que no es una persona disciplinada en su discurso. Vamos a ver si hay algún cambio en esta noche, pero hay que señalar eso. Yo creo que se le exige mucho a Kamala, me parece muy bien, pero pareciera que la exigencia va más hacia ella que hacia él, cuando él ni siquiera puede hilvanar una o dos ideas. Me parece que esa es la observación que quería hacer y les pido disculpas por la llamada que entró y se me cayó la comunicación. Les pido disculpas.
Enrique, no sé si quieres también contraponer ahí. A ver, yo creo que Trump ha conseguido, diríamos, el ideal de un candidato, de un político. Él mismo ha creado los problemas que él mismo va a resolver sin explicar hasta qué punto esos problemas son reales y sin dar ninguna idea de cómo los va a responder. O sea, ha conseguido, diríamos, esta especie de candidatura donde no necesita hacer nada más que ser estridente, ir cada vez más allá, y su electorado no se lo pide. ¿Por qué? Porque parte de premisas, que podemos analizarlas con más detalle, etcétera, pero premisas que están tan asentadas en una gran parte del electorado y por supuesto del suyo, que es que el otro candidato tiene la dificultad que ni siquiera puede contraponer puntos de vista, porque el mundo en el que se mueve Trump es un mundo en cierta forma irreal, ¿no? Entonces es muy difícil para Harris atacar principios, porque para hacerlo tiene que entrar en datos, y los datos en un debate de esta forma pueden ser contraproducentes porque se vuelven contra uno, con lo cual uno no puede utilizar argumentos, diríamos, de peso con datos porque el formato no lo permite y porque tampoco la audiencia lo va a entender, y tampoco puede entrar al trapo a desacreditar, digamos, los problemas que Trump plantea, porque va a entrar en un mundo, en una dinámica donde va a tener muy mala salida. Porque Trump dice, la delincuencia ha subido por la inmigración. La delincuencia no ha subido. No ha subido, objetivamente. Pero da igual, porque hay una parte de la sociedad que ha creado la ecuación perfecta de que inmigración ilegal que permiten los demócratas producen asesinatos y crímenes en las calles. Y entonces Trump dice, me puedo permitir decir que mi guerra va a ser una guerra sangrienta contra los inmigrantes. ¿Cómo luchas contra eso? Kamala puede decir, bueno, es que hicimos una propuesta bipartidista para este tema y tal, la boicoteó. Sí, pero ¿cómo destruyes ese argumento? Y cuando eso lo suma a otros argumentos, dice, va a llevar el país a la bancarrota. Bueno, nadie llevó más cerca a la bancarrota a la economía americana que Trump, con un aumento de la deuda. También es cierto, porque Trump, no nos olvidemos, tuvo que afrontar toda la crisis del COVID, ¿no? Pero al final, el problema que tiene un debate de este calado es que da igual que el otro contendiente, que Trump sea muy bueno o discuta mucho, es que es muy difícil discutir con alguien que vive en un mundo que es totalmente particular. Y ahí es donde yo creo que Harris tiene que ser capaz, y yo creo, vamos, yo si fuera Harris y conociendo el personaje, como decía algún compañero, su relación con las mujeres, porque además es un personaje, ¿cómo decirlo? Es un personaje muy susceptible, ¿no? No resiste bien la polémica, no resiste bien la crítica, no se ha encontrado nunca en un debate. Una vez todos los debates, él ha ido apabullando en los debates a los demás, lo ha podido hacer, lo ha hecho con sus compañeros republicanos que los mandaba a callar, no tuvo ese debate con Hillary, no lo tuvo con Biden. Se puede encontrar con alguien que veremos, le puede sacar de sus casillas, lo cual no es muy difícil. Y ese también es un objetivo que tiene Harris, de intentar sacar de esa zona de confort en la que normalmente se mueve Trump, sacarle al mundo real, o sea, llevárselo de ese mundo que él vende al mundo real, y de alguna forma visualizar sus contradicciones. Y en eso de intentar conseguir eso sin que parezca todo un ataque que le lleve otra vez a Trump a justificar que todo es producto de un acoso, etcétera, es de donde se tiene que mover Harris para triunfar en este debate. Yo creo que al final su principal arma es sacar a Trump de la zona de confort que él mismo se ha creado y llevarle a la realidad, donde ahí sí que Harris puede tener más capacidad para debatir y para mostrar la fortaleza de sus ideas. Entremos en debate. ¿Qué esperáis, o sobre los temas del debate, qué esperáis en economía, Alberto? ¿Qué se puede plantear por Kamala y por Donald Trump en el debate dentro de 30 minutos? En la parte económica cuenta mucho lo que acaban de explicar, tanto Enrique como Robert. Es decir, ellos no comprenden, bueno, no es que no comprendan, es que contraponen la situación del gobierno de Donald Trump con la imagen votante de Donald Trump. Eso se llama carisma, porque Donald Trump imprimió papelitos como los han imprimido absolutamente todos.
El problema que hay es que Donald Trump en el plano económico representa salirse de un establishment que Kamala Harris representa a la perfección. Es decir, de cara a los votantes, la sensación de que económicamente un empresario va a ser mucho más valioso como presidente, un empresario de éxito, que Kamala Harris, es muchísimo más eficaz, independientemente de que durante la administración Trump se cometieron muchas tropelías como se han cometido con Biden. Con lo cual, claro, volvemos un poquito a lo de antes. Si Kamala Harris hay aspectos negativos, véase, por ejemplo, que se haya estado ocultando un mayor paro del que se ha contado. Y Donald Trump puede tener partes negativas, pero las tuvo hace 4 años. Para el imaginario del votante es mucho más difícil tener en cuenta lo negativo de Donald Trump que lo negativo de Kamala Harris. Con lo cual, básicamente, en el plano económico, Trump tiene muchísima ventaja sobre Kamala Harris ahora mismo. Fíjate que ahí yo creo que en ese mundo que decía de Trump, por ejemplo, Trump que simplifica mucho todo. Para Trump todo hay que simplificarlo al máximo para que su votante lo entienda, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la amenaza a nuestros trabajadores, sobre todo el trabajador blanco que ha perdido capacidad adquisitiva, que ya no tiene esa especie de privilegio económico que tenía en el conjunto de la sociedad americana? China. China es el responsable porque China nos invade con sus productos, con sus precios, etcétera. Europa, entonces, aranceles. Yo creo que esto es la historia de las políticas económicas de los últimos 300 años. Aranceles sí, aranceles no, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Trump tiene una apuesta clara, diríamos, más proteccionista en el sentido económico, lo cual, pues, a una parte importante de la industria y sobre todo a los trabajadores que ven en esas amenazas que Trump les explique la causa de todos sus problemas, claro, ahora dice, bueno, voy a luchar contra la inflación, que es el otro gran problema. Y uno no pareciera que una política proteccionista fuera lo mejor para luchar contra la inflación, ¿no? Con lo cual hay otra contradicción donde tendrá que explicar cómo va a controlar toda esa cesta de la compra, que es uno de los aspectos claves de esta política, cómo piensa hacerlo con sus políticas, ¿no? El ataque a la Reserva Federal, bueno, el ataque a la Reserva Federal es el ataque al establishment. O sea, es decir, aquí hay unos señores que manejan la economía, que nadie sabe qué son, que son los nuevos Big Tech, que son todas estas generaciones de gente que ha venido de fuera y que controla la economía y, por tanto, no miran por los intereses de los ciudadanos, sino por unos intereses macroeconómicos. Esto forma parte de una dialéctica ya muy, muy antigua, pero en el fondo todos sabemos de la importancia que tiene una política monetaria en el sentido, pues, muy adecuada a la realidad. Pero no dicen mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se dice de Kamala Harris? Que es el tema de decir, Kamala Harris va a subir los impuestos porque tiene unos grandes programas de gasto público, y ahí es donde tiene, diríamos, la carencia, porque el votante americano, o el votante medio americano, que cada vez lo es menos, es decir, lo es menos medio y que la sociedad va cambiando muy deprisa, teme a esas políticas expansivas de gasto porque creen que eso les va a llevar a un modelo europeo, un modelo intervencionista que para su mundo es insostenible o incomprensible, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que tiene que hacer Harris es un modelo muy continuista. Yo creo que casi todo el mundo en Europa lo que espera es una continuidad de las políticas, continuidad con la globalización, continuidad de la lucha contra el cambio climático, que las cosas no cambien. Y la amenaza de Trump es, diríamos, de alguna manera, hacer saltar todo ese sistema económico por los aires. Luego no lo será tanto, seguramente, ¿no? Porque luego al final el peso de la Casa Blanca es mucho, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones, pero siempre volvemos a lo mismo. Yo creo que la economía es un aspecto para mí fundamental al final de toda la discusión, y es donde Kamala Harris tiene que explicar cuál es su plan, con la ventaja de que Trump no tiene que explicarlo. Esa es la gran diferencia. O sea, el votante demócrata que está todavía dudando y que todavía dice que no conoce a Harris, está esperando escuchar estos mensajes para decantarse por un lado o por otro. Todo está muy abierto y Kamala Harris todavía en las encuestas está muy por debajo del voto que sacó Biden, con lo cual tiene más capacidad de crecimiento de la que tiene Trump, pero creo que al final tiene que demostrar que su plan
no solo viable, pero que no va a dinamitar, digamos, el sistema político-económico americano, que es de un Estado federal reducido, unas estructuras estatales fuertes y, diríamos, una situación que se les vaya de las manos. De todas formas, Estados Unidos, cuando más expansivo ha tenido el gasto y más expansivo ha tenido el déficit y más expansivo ha sido la deuda, ha sido con gobiernos republicanos. Entonces también pareciera que es que uno cuenta una historia y luego la contraria, ¿no? Luego, por tanto, al final, como decíamos y señalaba muy bien el compañero, ¿no? Estamos frente al carisma de Trump, que basta con decir, yo voy a defenderos, no sé contra qué, pero sé cómo hacerlo, a Kamala Harris, que tiene que dar todo el detalle de cuál es su programa económico, su programa de impuestos, sus programas de gasto. Yo creo que ese es un punto donde va a versar una gran parte del debate. Sí, Robert, también contraponía Kamala Harris, ¿no? Ese Main Street frente a Wall Street, ¿no? Con esa fotografía clave alrededor de cómo podía empezar a hablar incluso de subida del salario mínimo. ¿Cómo está la economía? ¿Qué va a plantear? Y sobre todo, ¿crees que va a buscar distancias con el Bidenomics? Bueno, habrá cosas en las cuales ella tendrá que demarcarse, como lo mencionaba anteriormente. Tendrá que mostrar su marca registrada de que tiene autonomía en algunos temas. Obviamente capitalizará en algunas de las cosas que ha logrado Joe Biden, por ejemplo, en el tema de infraestructura. Me parece que ahí puede sacar ventaja. Creo que ha existido una gran inversión. Hablábamos, por ejemplo, del proteccionismo. Si hay algo en lo fundamental, yo creo que Biden y Trump tienen algo de parecido en eso. Ellos ambos abrazan el concepto del America First, como se conoce aquí en Estados Unidos, el América primero, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en las inversiones de infraestructura, en la inversión que ha hecho en la generación de tecnologías energéticas limpias, que yo, sin ser economista, creo que lo voy a aclarar, pero tengo algo de idea de lo que está ocurriendo dentro de esa urbe, dentro de ese ámbito económico, que incluso el proteccionismo o ese nacionalismo que se ha implantado en Estados Unidos, favoreciendo a empresas locales en favor de generación de tecnologías energéticas limpias, pues no ha caído muy bien en la Unión Europea. Yo creo que eso también se ha mencionado anteriormente. Por lo menos creo que la Unión Europea se ha quejado un poco de ese proteccionismo porque dice que no compiten de igual a igual con compañías estadounidenses. Y yo creo que eso ha sido también una de las políticas que ha impulsado Joe Biden, el de abrir nuevos mercados y nuevos empleos, incluso en lugares en donde no son muy, digamos, favorables para los demócratas. Es el caso de Georgia. Georgia, por ejemplo, que aunque le dio la victoria a Joe Biden y que por lo que señalan las encuestas está inclinándose a favor de Donald Trump, es uno de los estados, si no el estado que más se ha beneficiado en términos económicos con esa industria. Ha mejorado la infraestructura, de acuerdo con algunos números que señalan algunos economistas en comparación de Donald Trump. En el caso de Harris, yo creo que ella se desmarca un poco en el tema que Joe Biden no logró tocar o que no quiso tocar, cualquiera que sea el resultado, es en el tema de la vivienda, que creo que también en la Unión Europea y por lo menos en España es un tema también, digamos, un tema frágil, un tema bastante espinoso. Aquí en Estados Unidos es muy difícil hacerse a una vivienda costeable, a una vivienda asequible, y ella promete créditos de hasta $25,000, que incluso lo han aplaudido algunos economistas aquí en Estados Unidos. Ha implementado o está proponiendo el de eliminar algunos impuestos en las propinas. Las propinas aquí en Estados Unidos, que es algo que es muy dado en los restaurantes o donde uno vaya, cualquier servicio que se dé de propinas, pues es algo que es muy estadounidense. En Europa no tanto, por lo menos en algunos países no lo es mucho, pero aquí sí se habla. Incluso Trump también ha hablado de lo mismo, y incluso se especulaba de que Kamala Harris se copió de la idea de Donald Trump en el retiro de algunos impuestos de las propinas. Sin embargo, Harris promete no eliminar, por ejemplo, los impuestos que surgen de esas propinas para inversión en el seguro social y en lo que se conoce como el Medicare, algo que Donald Trump no ha propuesto. Ella propone que se eliminen taxes o impuestos federales, algo que Donald Trump no ha propuesto. Incluso ella propone la expansión de créditos para aquellas familias que tienen niños. Incluso J.D. Vance dijo que también apoyaba lo mismo, pero Trump no lo ha apoyado, no ha sustentado ese apoyo. O sea que hay como una división dentro de la llave republicana con respecto a la ayuda de familias con hijos. Esa yo creo que va a ser la postura. Ahora, como bien lo señala uno de los invitados,
son temas tan sesudos, tan técnicos, tan densos, que para hablarlo en 90 minutos va a ser muy difícil. Pero yo creo que sería bueno comenzar con algo básico. ¿Qué es para Donald Trump un arancel? Yo creo que me encantaría saber si él sabe qué es un arancel, qué es el asilo, ya haciéndonos a un lado de temas económicos, que no deja de ser importante porque es un tema importante, pero eso me lleva precisamente me lleva al siguiente punto del que hablaba el candidato anterior, sobre las obligaciones que tiene Kamala Harris a la hora de contrarrestar cualquier falsedad que pueda llegar a vociferar Donald Trump. Para mí, la responsabilidad que tiene Kamala Harris es el de explicar de manera muy simple, de manera muy escueta, sus planes. Porque sí vamos a ver una serie de falsedades o de imprecisiones en el debate, y ahí es donde la responsabilidad no va a recaer sobre Kamala Harris en contrarrestar o caer en ese juego de falsedades como de Donald Trump, como lo señalaba el invitado, anteriormente. Me parece que la responsabilidad ahí recae sobre los moderadores. Y aquí hay un punto muy importante que señalar. A Donald Trump no le gusta que le hagan fact-checking. No le gusta el fact-chequeo, como se dice aquí en Estados Unidos, o el chequeo de datos y de ver qué tan veraz son las cosas que él dice. Porque yo quiero señalar también una cosa que ocurrió hace algunos meses cuando fue el invitado a la convención de periodistas afroamericanos en Chicago. Por poco se negó a participar en esa convención porque él no quería que le hicieran fact-checking en vivo de las cosas que él decía, porque a él se le ha permitido decir cuanta cosa quiere decir, hablando y haciendo uso de su carisma y de decir que los haitianos comen gatos y que los venezolanos están tomándose los apartamentos en Colorado y que los venezolanos están atacando a fulano, sutano, mengano, pero como no hay fact-checking, como bien señalaba el otro invitado, recae en el imaginario del votante y obviamente pues a todos nos gustan las historias fantasiosas. El problema es que se está diciendo una falsedad y al no contrarrestarlo los moderadores pues caemos en esa desinformación, y yo creo que esa ha sido la crítica de los debates en la actualidad, porque ocurrió exactamente lo mismo en junio en CNN. Donald Trump dijo una serie de imprecisiones y no fue controvertido, ni por Biden ni por los moderadores. Creo que ese es un problema serio. Robert, aquí Rick Klein, que es uno de los productores senior de ABC, se ha referido a esto y ha dicho que no se comprometen a verificar todos los hechos ni a no verificar nada en ninguna dirección. Dice que están solo para mantener viva la conversación. Es decir, no han dicho ni que sí ni que no, ni que todo lo contrario, pero no han dicho vamos a hacer un trabajo de fact-checking sobre los dos candidatos durante el debate. Lo que han dicho es lo que queremos es que la conversación esté activa, esté viva, de verdad hay una confrontación. Claro, pero por ejemplo en ese caso no existe algún tipo de, digamos, de una pantalla en la que pueda dividirse lo que él dice y en la otra algo que señale las imprecisiones o algún tipo de barómetro en el que se mida el nivel de imprecisión del que no solamente Donald Trump, también puede ser lo mismo con Kamala Harris, los niveles de imprecisión que ocurren, porque la esperanza aquí en Estados Unidos de muchos medios es que el televidente, después de terminado el debate, vaya a las páginas de internet de los medios de comunicación correspondientes a analizar qué tantas falsedades ocurrieron. Ya cuando la gente vio el debate, ya cada uno se va a su casa, y más ahora aquí que está de noche en Estados Unidos, pues ya todo el mundo se va a descansar, pero se lleva una idea o de una idea fantasiosa o de una historia sacada de los cabellos, y ahí queda el debate. Y eso yo creo que ha sido en la manera en la que Donald Trump ha logrado capitalizar su discurso, porque nadie lo controvierte. Y él mismo, digamos, se ha opuesto a eso, a que no lo controviertan, de que no le hagan fact-checking. Y es ahí yo creo que el punto álgido del propósito de estos debates, que han sido también muy criticados, es ¿para qué tú le das plataforma a una persona que claramente ha mentido a diestra y siniestra y lo vas a dejar mentir en televisión nacional? Creo que eso también ha sido uno de los, digamos, de las críticas que se le han hecho a los debates y que, bueno, vamos a ver qué ocurrirá el día de hoy, pero lo más probable es que van a ocurrir una serie de imprecisiones y de eso no me cabe duda, la verdad. Nos quedan 15 minutos para que se inicie el debate. Yo quería entrar también en tema de geopolítica. Aquí hay un elemento fundamental que es desde qué va a suceder el día después de las elecciones en la guerra de Ucrania. Trump
no dice cómo, pero dice que va a terminar con la guerra de Ucrania, a lo que va a suceder en Oriente Medio, cuál es la posición que pueda tomar Kamala Harris, aunque en campaña ya ha intentado, sobre todo con la visita de Netanyahu hace unas semanas, intentar ver de qué manera puede estar contemporizando, ¿no?, entre los dos dos escenarios. ¿Qué pensáis en geopolítica que va a plantearse en un momento donde China tiene una fuerza ascendente muy importante, pero hay un mundo en guerra importante, mucho más que hace 4 años con la salida de Trump? Ahora tenemos 4 años después guerras que además tienen un calado mucho más importante. ¿Cómo veis y qué creéis que se va a contraponer? Bueno, ahí tiene Donald Trump muchísima ventaja, porque siempre va a poder colocar sobre la mesa la cantidad de dinero de los contribuyentes que se ha gastado, porque al final es un dinero que realmente no sale de Estados Unidos, pero se ha empleado en favor del complejo militar industrial y también teóricamente en favor de Ucrania. En el tema de la guerra de Ucrania, Oriente Medio es otro cantar, pero en ese aspecto Donald Trump lo tiene sencillísimo. No se ha obtenido un beneficio directo para los ciudadanos, salvo en determinado aumento de los empleos dentro de ese complejo militar industrial, y quienes realmente han obtenido el dinero o de alguna manera se han visto beneficiados por ese aporte a Ucrania ha sido una élite, un establishment ante el que él se antepone continuamente delante de los ciudadanos. Ahora decía Robert que efectivamente hay muchísimas imprecisiones o falsedades, ya, pero es que al ciudadano eso no le importa. Al ciudadano lo que realmente le importa, porque obviamente una verificación en tiempo real es imposible por cuestiones técnicas, lo que le importa es la sensación que le está transmitiendo cada uno de los dos. Y claramente el ciudadano ve que la administración con la que ha participado Kamala Harris como vicepresidenta ha impulsado un gasto que no ha beneficiado a los Estados Unidos. El factor humano de la guerra les da exactamente igual a todos los estadounidenses. Es simplemente la productividad de ese dinero que a día de hoy Donald Trump puede muy fácilmente presentar como productividad nula. A partir de ahí, ¿qué hará Donald Trump si sale elegido? Pues probablemente podría dejar adormilarse la guerra, simplemente que no enviar fondos y dejar a Europa que si quiere se enfrente contra Rusia. Pero en el propio debate eso lo tiene ganado Donald Trump. Y hay otro problema más, que es Oriente Medio. Y es que Netanyahu le ha hecho la campaña electoral a Donald Trump. Netanyahu quiere que gane Donald Trump y ha aprovechado durante la administración Biden para dejar a los demócratas totalmente a los pies de los caballos con los actos que ha llevado a cabo, la masacre que ha llevado a cabo contra Gaza. Y esa es otra de las situaciones que Donald Trump no necesita lanzar contra los demócratas porque ya se lanza sola. Los votantes demócratas se han visto muy desmovilizados precisamente por comprobar que una de las premisas que ellos deseaban, es decir, que no hubiera ese trato por parte de Israel a los gazatíes, precisamente se ha realizado durante la administración demócrata. Con lo cual Donald Trump, con la picardía que le caracteriza, solamente callándose a ese respecto, cuando si hubiera sido él el mandatario, eso habría sucedido exactamente igual, o vete a saber si peor, ya sale ganando. En el ámbito internacional lo tiene mamado, digo, la parte geopolítica. En el plano de China, bien, simplemente atacando a China en el plano económico, aranceles y todo lo que quiera, solucionado. Cuando quizás, si Estados Unidos quisiera impulsar una guerra con Donald Trump, podría ser la guerra contra China. Ahí no tiene por qué meterse. Es decir, en el plano geopolítico tiene muchísima ventaja en ese debate. Enrique. Bien, yo creo que hay que tomar dos aspectos. Uno es el propio del debate y cómo la cuestión de las relaciones internacionales y la geoestrategia afectan a este proceso electoral, y otra cosa es lo que vendrá después, ¿no? Porque obviamente Trump, dentro de su retahíla de mensajes, pues ese mensaje, diríamos, de que todo el mundo es un desastre y que él es el salvador del mundo y el que va a evitar la Tercera Guerra Mundial, pero realmente debemos, en este momento el electorado americano, todas estas cuestiones que a nosotros como europeos quizás nos preocupan mucho más, son irrelevantes. De lo único que escucharemos seguramente hablar hoy en el debate es de la salida de Afganistán, porque ahí se puso, diríamos, en solfa la credibilidad americana, ¿no? Pues cómo se hizo y sus consecuencias. Que es lo único de todo lo que le preocupa al votante americano, ¿no? Decía Mark Twain que gracias a las guerras los americanos habían aprendido geografía, ¿no?
no es algo que sea relevante. El segundo aspecto es, y en esto lo vimos con todas las dificultades que tiene Trump de trato, etcétera, Trump es muy pragmático, con lo cual cualquier líder político mundial que espere de Trump que le va a apoyar por causas de cualquier tipo de ideología, etcétera, se equivoca. O sea, podemos ver a Trump volcándose en Ucrania si esto le suma, o volcándose contra Netanyahu si esto le suma, porque él es impredecible, ¿no? Pero, como digo, es un tema que ahora mismo no está en el debate. Yo creo que Estados Unidos siempre se ha movido, siempre como gran potencia que es, en ese liderazgo mundial que siempre han pretendido los demócratas y que pretendían los viejos republicanos, ¿no? Esos que ahora han desaparecido o que son acusados incluso de contrarios a Trump, ¿no? Entonces, bueno, frente a ese liderazgo, el aislacionismo, que es decir, yo lo que necesito es proteger a mi población y cuanto menos me preocupe del mundo, está bien. Claro, que están yendo de casa en casa, aquellas personas que están recolectando peticiones para que en las enmiendas o en la papeleta